Bienvenidos al canal Matemática 1. Soy el profesor Luis Ricciardi y hoy veremos sistema de ecuaciones por el método de sustitución. Bien, aquí en sistema de ecuaciones vamos a resolver este sistema de ecuaciones que nos plantea el ejercicio. Fíjense, una llave, dos ecuaciones y cada ecuación con dos incógnitas, x y también y. ¿En qué consiste resolver este sistema de ecuaciones? En calcular el valor de x y el valor de y, que satisfaga a estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Ya esto los vamos a explicar, es decir, si x vale un número y y vale otro, que sumados den 8, y que al mismo tiempo 2 por el primer número menos el segundo número también nos dé 10. Veamos. En primer lugar, vamos a escribir la primera ecuación, x más y igual a 8, ¿ven? Luego vamos a despejar y, es decir, la x que está sumando va a pasar restando. Y luego vamos a escribir la segunda ecuación, es decir, 2x menos y igual a 10. Y aquí viene la sustitución. En lugar de y, vamos a poner 8 menos x. Lo voy a resaltar para que ustedes vean. En lugar de y, voy a poner 8 menos x, ¿ven? En lugar de esta y, vamos a colocar 8 menos x. ¿Ven? Es lo que hicimos aquí. En lugar de y, colocamos 8 menos x. La ecuación es la misma que estaba antes. Lo único que varía es que en lugar de y está 8 menos x que habíamos despejado en la primera ecuación. Pausen el video, vuélvanlo a ver y vean cómo hicimos el paso anterior y luego cómo reemplazamos en esta y lo que nos dio el paso anterior. Bien. Ahora, en este caso, ¿qué pasó aquí? Lo que estaba sumando dentro del paréntesis pasa restando y lo que está restando pasa sumando, pero no es que pasa, sino que cambia de signo porque está precedido este paréntesis por el signo menos. De esto ustedes ya han visto bastantes ejercicios en el canal. Así que bueno, fíjense, este es el momento donde nosotros vamos a juntar las x en el primer miembro y los números en el segundo miembro. Este paso lo voy a resaltar, muy importante en ecuaciones. El menos 8 pasa como más 8 y tanto 2x como x quedan en el primer miembro, es decir, el menos 8 pasa como más 8, ¿ven? Al segundo miembro, y las x quedan en el primer miembro. Bien, ahora fíjense, 2x más x es 3x y 10 más 8 es 18. Hasta aquí lo único que hicimos fueron cuentas. Pero aquí no, aquí hacemos un pasaje de términos. Para resolver sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones, donde estamos resolviéndolo a través del método de sustitución, un sistema de ecuaciones resuelto por el método de sustitución, pasamos el factor 3 como divisor. ¿Ven? Así se resuelven los sistemas de ecuaciones. En este caso, este sistema de ecuaciones. Con dos ecuaciones y dos incógnitas. Y finalmente, 18 entre 3 o 18 en la tabla del 3
o 18 dividido 3 es 6. El primer valor hallado. Recuerdan que teníamos que calcular X o Y. Una de las dos primero. Ahora vamos a calcular Y. ¿Qué hacemos? Colocamos la primera ecuación como lo hicimos al principio, ¿ven? Y reemplazamos a la X, la sustituimos ahora por 6. ¿Por qué la sustituimos por 6? Porque ya hallamos el valor de X. X vale 6. Entonces, X más Y es igual a 8. Y 6 más Y también es igual a 8. ¿Entienden? ¿Me explico bien? Y ahora, en sistema de ecuaciones, en este sistema de ecuaciones resuelto por sustitución, es un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Fíjense, y igual a 8 menos 6, la segunda incógnita, ¿ven? Esta segunda incógnita es el resultado final. 6 en reemplazo de X, Y en reemplazo de 2 daría 8, ¿ven? Si ponemos un 6 aquí en lugar de la X y un 2 en lugar de la Y, nos quedaría 10 también, pues 2 por 6 es 12, menos 2 daría 10 también. Bien, pausen el video, vuélvanlo a reproducir y vean paso por paso tal cual se los he explicado aquí en esta diapositiva. Y nos vemos en el próximo sistema de ecuaciones. Hoy resolvimos este sistema de ecuaciones resuelto por sustitución. Ahora, un aviso.